Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están mis queridos amigos inversionistas? ¿Sabías que muchos empresarios tienen miedo de invertir fuera de su país? Y te voy a decir algo incómodo. Ese miedo que se siente no es emocional, sino es racional, pero está mal enfocado. El verdadero riesgo no está ni en Houston, tampoco está en Miami, tampoco está en Madrid. El verdadero riesgo es seguir concentrando todo tu patrimonio en un solo mercado. Hoy te voy a demostrar con datos duros por qué diversificar fuera de tu país no solo es seguro, sino necesario. He dicho muchas veces que hoy más que nunca tenemos abiertas las opciones a nosotros como extranjeros en muchos países. Así que en los próximos minutos vamos a revisar 3 cosas. La primera, vamos a ver datos comparativos entre mercados como Ciudad de México, Houston, Miami y, por supuesto, Madrid. Segundo, vamos a revisar cómo funciona realmente el financiamiento para los extranjeros en Estados Unidos y en España. Y tercero, la estructura que convierte una inversión internacional en una decisión segura y calculada. Así que quédate hasta el final de este video. Vamos a empezar con los datos. Vamos a hablar de 4 ciudades, 4 realidades patrimoniales muy diferentes. Y vamos a empezar, por supuesto, con Ciudad de México. En Ciudad de México, si quieres invertir en un departamento de inversión, necesitas invertir por lo menos, o tienen un valor más o menos de entre 3 y 8 millones de pesos. El cap rate típico en Ciudad de México es entre el 3.5 y el 5%. Hablamos de datos anuales, no lo olvides. La vacancia es más o menos entre el 6 y el 10%, de acuerdo a la colonia. La liquidez depende del ciclo político y del ciclo económico del país. La regulación es menos estandarizada, los procesos sabemos que son lentos y son muy variables. Entonces, leyendo a la Ciudad de México, es un buen mercado, por supuesto que lo es, pero es un mercado concentrado. Todo depende del mismo ciclo económico y de la misma moneda. Ahora cambiemos a Houston. En multifamily pequeño, si compras un multifamily, los tickets promedio pueden ir desde a lo mejor 900,000 a 2.5 millones de dólares. Aquí los cap rates son entre el 5 y el 7%. Si hablamos de vacancia, está entre el 5 a 7%. La regulación en Houston es clara. Estado propietario, hay una liquidez alta y sostenida demanda interna, también por la migración doméstica. La lectura en Houston es que Houston es estabilidad, es flujo, es disciplina y es disciplina operativa también. Miami es otra dimensión. Tickets de inversión entre 450 y 900,000 dólares para un departamento. Aquí los cap rates son entre el 4 al 6%. La liquidez en Miami es altísima. La demanda es constante por el tema de migración, por el tema de migración latinoamericana, europea y la misma estadounidense. Miami es liquidez, es velocidad y es un mercado con profundo apetito internacional. Cruzamos ahora al euro. Los tickets ahí son entre 450 a 700,000 euros mínimo. Los cap rates son entre el 3.5 y el 4.5%. La vacancia en Madrid es una de las más bajas de Europa, entre el 2 y el 4% anual. La regulación es clara por distrito, hay una estabilidad patrimonial muy superior a mercados latinoamericanos. Madrid no es para apostar, Madrid es para anclar patrimonio. Escucha esto, Ciudad de México te da cercanía, Houston te da estabilidad, Miami te da liquidez y Madrid te ancla en euros. Cuando tus activos respiran en 3 monedas distintas, moneda nacional, dólar y euro, tu riesgo por supuesto que se reduce. Dejas de depender de un solo gobierno, de un solo ciclo, de una sola regulación. Esto es diversificación real. Ahora hablemos realmente de lo que sorprende a los inversionistas. Estados Unidos sí tiene créditos hipotecarios para extranjeros.
Los LTV son desde el 60 hasta el 75% dependiendo del tipo de propiedad que estás comprando. Los procesos son estandarizados y esto ayuda y favorece muchísimo al inversionista. La verdad es que los requisitos son mínimos. España también presta al extranjero, solo que los LTV son más bajos, son entre el 50 y el 60%. Las tasas son más competitivas que en México y que en Estados Unidos. Es una banca ya acostumbrada a prestarle al extranjero. En México, pues es otra historia. Maneja tasas más altas, los costos totales son mayores y hay menos estandarización. Y aquí la verdad patrimonial. El acceso al crédito en Estados Unidos y en España no depende de tu pasaporte, no necesitas un pasaporte especial. Depende de tu estructura corporativa, porque si llegas a Estados Unidos con una LLC bien formada y una SPV en España bien planteada, entras como un inversionista serio, no como un extranjero, sino como un inversionista. Hablemos entonces de estas estructuras que reducen el riesgo. En México, una holding te ayuda a coordinar los impuestos, te ayuda con los flujos y la lógica patrimonial. En Estados Unidos, una LLC protege tu responsabilidad, facilita el tema del crédito y a los socios también. Y la estructura estándar del mercado inmobiliario profesional en España, que es una SPV, pues da claridad bancaria, da orden fiscal y está diseñada para coinversionistas o también para proyectos. Estamos hablando de 3 vehículos, 3 jurisdicciones diferentes y una sola estrategia. Cuando usas una holding en México, una LLC en Estados Unidos y una SPV en España, tu riesgo baja automáticamente porque dejas de improvisar, dejas de exponer tu patrimonio y entras a jugar con reglas internacionales. En el tema de la movilidad internacional, la movilidad realmente no es un lujo, es una herramienta patrimonial. En Estados Unidos, por ejemplo, si decides una ruta como una E2, una EB5, siempre con abogados licenciados, por supuesto, permiten operar negocios o participar en proyectos con claridad legal. En Europa, existen rutas reguladas para residencias por inversión que aportan estabilidad, educación y planificación familiar y fiscal. La movilidad es parte de una estrategia, no es un trámite aislado. Hay que hacerlo con las personas adecuadas, con la claridad suficiente y con la estrategia también necesaria para tu portafolio específico de inversión. La gente no pierde dinero por invertir en Estados Unidos o en España. Las personas pierden dinero por hacerlo sin una estructura, sin una planeación, sin la orientación adecuada. Los errores comunes como comprar sin una LLC o sin una SPV, meter deuda sin entender los covenants, no planear esos efectos fiscales entre México, Estados Unidos y España, o entrar como turista financiero en vez de un inversionista profesional. Invertir afuera de verdad no es peligroso. Lo peligroso es hacerlo sin estrategia. Los datos son claros. Ciudad de México, Houston, Miami, España o Madrid en España no compiten entre sí. Todos se complementan. Un patrimonio sólido necesita 3 pulmones: moneda nacional que operan, dólares que fluyen y euros que anclan. Cuando tus activos se distribuyen en estos 3 sistemas, el miedo desaparece. Porque ya no decides desde la intuición, ¿no? Desde lo que te late o desde lo que te dice el vecino o lo que escuchas. No, decides desde una estrategia. Invertir fuera de tu país no es un acto de valentía, es un acto de criterio. Y el criterio se construye con datos, estructura y una visión patrimonial. Soy Patricia Chávez, financiera experta certificada.